A todo el mundo le suena la palabra hemofilia, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría si dijéramos que la idea principal que se suele tener sobre ella está en realidad equivocada? Hoy vamos a meternos de lleno en la hemofilia A, una condición que ha pasado de ser casi una sentencia a algo que se puede manejar, y todo gracias a la ciencia. Vale, vamos directos al grano, al mito número 1. Hay que quitarse de la cabeza esa imagen de película de alguien que se corta y sangra a chorros de forma súper exagerada. No, no, no. La clave de la hemofilia no es que se sangre más rápido, es que se sangra durante mucho, mucho más tiempo. Es como un grifo que gotea y que simplemente no hay forma de cerrar del todo. Y bueno, para entenderlo todo bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, desmontaremos ese mito que comentábamos. Luego nos meteremos en la biología, en el porqué de todo esto. Veremos que no todas las hemofilias son iguales. Y lo más interesante, hablaremos de cómo ha cambiado el tratamiento, de cómo se ha pasado de solo tratar a prevenir y del futuro, que ya está aquí. En definitiva, de cómo se puede vivir plenamente. Venga, pues empezamos. Lo primero es lo primero, desmontar el mito. A ver, para que nos hagamos una idea muy clara. Pensemos que la coagulación de la sangre es como construir un muro a toda prisa para tapar una fuga de agua, ¿vale? ¿Necesitamos ladrillos? Sí, pero también necesitamos cemento para que se queden pegados. Bueno, pues el factor 8 es básicamente el cemento. En la hemofilia A, este cemento falta o hay muy poquito. ¿Qué pasa? Que se pueden poner los ladrillos, pero el muro es débil, no aguanta, y el agua se sigue escapando. Por eso las hemorragias, sobre todo las que no se ven, las internas en músculos y articulaciones, duran tanto y son tan peligrosas. Muy bien, ahora que tenemos la idea general, vamos a ver el porqué. ¿Qué es lo que falla a nivel biológico? ¿Dónde está ese famoso eslabón rato? En una persona sin hemofilia, el proceso de coagulación es una maravilla. Es como una cadena de montaje perfectamente sincronizada o un efecto dominó. Si se produce una herida, ¡pum!, se activa la primera ficha que tira a la siguiente y esa a la siguiente. Cada una de estas fichas es una proteína, un factor de coagulación. Y al final de la cadena, el resultado es un tapón, un coágulo fuerte y estable que cierra la herida. Rápido y eficaz. Pero claro, en la hemofilia A, ahí está el problema. Justo en mitad de esa cadena de dominó, una de las fichas más importantes, el factor 8, está defectuosa o simplemente no está. La cadena se interrumpe, el proceso no llega al final como debería. Se intenta formar un coágulo, sí, pero es como un muro sin cemento, débil, inestable, y la hemorragia no para. Y aquí viene una pregunta clásica. ¿Por qué afecta sobre todo a los hombres? Pues la respuesta está en la genética, en los cromosomas X e Y. A ver, la receta para fabricar ese factor 8 está escrita en el cromosoma X. Las mujeres son XX, tienen 2. Si uno falla, tienen el otro de repuesto, una copia de seguridad que funciona. Pero los hombres son XY, solo tienen un cromosoma X. Si ese único cromosoma X tiene la receta mal escrita, pues no hay plan B. Por eso la enfermedad se manifiesta en ellos, mientras que las mujeres suelen ser portadoras. Ojo, aunque es la más frecuente dentro de las hemofilias, sigue siendo una enfermedad rara. Hablamos de que nace un niño con hemofilia A por cada 5.000. Para hacernos una idea, es como buscar en una ciudad pequeña, de unas 10.000 personas, y encontrar solo a un hombre con esta condición. Es poco frecuente, pero el impacto para quien la tiene es enorme. Vale, siguiente punto que es muy importante. No se puede hablar de la hemofilia como si fuera una sola cosa. Hay niveles. Y es que todo depende de la cantidad de cemento, de factor 8 funcional que tenga el cuerpo. La diferencia es brutal. Si una persona tiene menos del 1%, la hemofilia es grave. Esto significa que puede tener sangrados espontáneos, sin golpe ni nada, sobre todo en las articulaciones. En cambio, alguien con un 40% de factor que se considera leve, puede que ni se entere de que la tiene hasta que se enfrenta a una operación o una extracción de muela, la noche y el día. El gráfico es que no puede ser más claro. Fijaos en la diferencia. La barra de la hemofilia grave es diminuta, casi inexistente. Pasar de ese menos del 1% a un 5% o más es que cambia por completo la vida de una persona. El riesgo de sangrado, el tratamiento, todo es diferente. Y esto nos lleva a uno de los cambios más espectaculares de la medicina moderna en este campo. El cambio de mentalidad, de curar a prevenir. A ver, antes el tratamiento era reactivo. Era como tener a los bomberos esperando en el parque. Cuando se producía una hemorragia, un fuego, salían a apagarlo. El problema, que para cuando llegaban, el daño en la articulación, por ejemplo, ya estaba hecho. Ahora el enfoque es totalmente distinto. Es la profilaxis. Es como tener un sistema antiincendios que evita que el fuego siquiera empiece. Se administra el factor 8 de forma regular para mantener siempre un nivel mínimo en la sangre y evitar que los sangrados ocurran. Y esto lo ha cambiado todo. Pero claro, no todo es tan sencillo.
¿Qué ocurre si el cuerpo rechaza esa ayuda? ¿Qué pasa si el cemento que se le da desde fuera es visto como un enemigo? Esta ha sido la gran pesadilla para médicos y pacientes durante mucho tiempo. Pues pasa algo que se llama inhibidores. Es una reacción del propio sistema inmunitario. En casi un tercio de los casos más graves, el cuerpo no reconoce ese factor 8 que se le inyecta, lo identifica como algo extraño y crea anticuerpos para destruirlo. Es una faena tremenda. Siguiendo con la analogía, es como si la propia casa en llamas atacara a los bomberos que vienen a salvarla. El tratamiento estándar, de repente, deja de funcionar. Pero, por suerte, la ciencia no se detiene. Y aquí entramos en el terreno de lo que parece ciencia ficción, pero que ya es una realidad, las nuevas terapias. Es que el panorama actual es alucinante. Por un lado, tenemos factores que duran mucho más en el cuerpo. Esto significa menos pinchazos, más libertad. Luego, y esto es clave para los pacientes con inhibidores, han surgido terapias que no son factor 8, sino que hacen su trabajo por otra vía, como si cogieran un atajo en la cascada de coagulación, saltándose el eslabón roto, y funcionan incluso con inhibidores. Y ya, mirando lo más puntero, está la terapia génica. La idea es, con una única infusión, darle al cuerpo las instrucciones correctas para que sea él mismo el que vuelva a fabricar el factor 8, una sola vez, para estar protegido durante años. Es una auténtica revolución. Y con todo esto llegamos a lo más importante, porque al final todos estos avances se traducen en una cosa: calidad de vida. Ya no se trata de sobrevivir, se trata de vivir. El cambio real se ve en el día a día. Se ve en que un niño con hemofilia ahora puede jugar al fútbol, puede ir de campamento, cosas que antes eran impensables. Se ve en que un adulto puede plantearse cualquier trabajo sin que la enfermedad sea una barrera insuperable. Y algo fundamental, se empieza a hablar de la salud mental, de la carga que supone vivir pendiente de un tratamiento de un posible sangrado. Y se entiende que el apoyo psicológico es tan importante como el farmacológico. Y aquí hay un mensaje que es clave. El tratamiento médico es una parte esencial, claro, pero no lo es todo. Contar con un equipo de especialistas que entiendan y sobre todo con el apoyo de las asociaciones de pacientes, de gente que está pasando por lo mismo, eso marca la diferencia. Nadie debería pasar por esto en soledad. Bueno, pues para resumir todo lo que hemos visto, quedémonos con 3 ideas clave. La primera, olvidémonos del mito. No es sangrar más rápido, es tardar mucho más en parar de sangrar. La segunda, el enfoque ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de apagar fuegos a prevenirlos, y eso mejora la calidad de vida de una forma increíble. Y la tercera, que para mí es la más importante. El verdadero avance es combinar la ciencia puntera con el apoyo humano, con el cuidado de especialistas y la fuerza de la comunidad. Al final, la gran pregunta ha dejado de ser si se puede sobrevivir con hemofilia. La pregunta ahora es cómo vivir una vida plena con ella. Y por suerte, cada vez hay más y mejores respuestas.